En este video vamos a trabajar con el cálculo de pH para ácidos y bases débiles. Lo vamos a hacer utilizando la siguiente consigna. Calcular el pH de las siguientes soluciones. Solución A, 0,1 molar de ácido acético con un Ka igual a 1,8 por 10 a la menos 5. Solución B, 0,5 molar de hidróxido de amonio con un Kb igual a 1,8 por 10 a la menos 5. Antes de empezar con los cálculos, vamos a repasar brevemente las características que tienen los electrolitos débiles. Para ello vamos a trabajar con el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una solución de ácido acético o que la vamos a formar dentro de este vaso de precipitado. Por una cuestión de practicidad voy a reemplazar todo el ion acetato por la sigla AC. La AC significa acetato. Bueno, vamos a suponer que tenemos esta cantidad de ácido acético con la cual vamos a formar una solución. Lo que va a ocurrir con este ácido acético cuando entre en contacto con el agua va a ser lo siguiente. Algunas moléculas van a empezar a ionizarse en iones hidrógeno y iones acetato, mientras que otras van a permanecer en su forma molecular. Esta ionización se va a dar en una cierta proporción y va a ser reversible y dinámica. ¿Qué quiere decir que sea reversible y dinámica? Que algunos iones pueden volver a unirse para formar ácido e inmediatamente moléculas de ácido se van a disociar para formar iones hidrógeno y acetato, como vemos ahora en el esquema. ¿Sí? Esto se va a dar de manera continua. Mientras que algunos iones se vuelven a unir, otras moléculas van a empezar a ionizarse o a disociarse, siempre manteniendo una proporción. Este proceso también lo podemos representar mediante la ecuación de ionización. En este caso tenemos el ácido acético que se ioniza en protones y en acetatos. Vemos que en este caso, a diferencia de en el video anterior, tenemos una doble flecha. Esta doble flecha indica que la reacción es reversible, es decir, que a partir del ácido podemos formar protones y acetatos, y también que a partir de la unión de los acetatos con los protones podemos volver a obtener ácido. Esta ionización va a contar con tres etapas. La etapa de inicio, en donde tenemos la concentración inicial del ácido, que en este caso utilizamos como ejemplo 0,1 molar. Aún no tenemos protones ni acetatos. Luego viene una etapa de cambio, en donde se empiezan a ionizar las moléculas de ácido para formar protones y acetatos. ¿Sí? A medida que se forman estos dos iones, la concentración del ácido va a disminuir. Y por último tenemos una etapa final, o más bien de equilibrio, lo más correcto, en donde obtenemos la cantidad final de protones y de acetatos y lo que nos queda de el ácido acético. A diferencia de los ácidos fuertes, en los ácidos débiles no podemos predecir inmediatamente la concentración de protones que vamos a tener, ¿sí? Veíamos que en ácidos fuertes, por ejemplo, podíamos multiplicar la concentración inicial por la cantidad de hidrógenos y ya podíamos estimar la concentración de protones. Bueno, en este caso no podemos hacer eso, ¿sí? Porque solamente hay una porción de el ácido que se va a ionizar para formar protones, ¿sí? Recordemos que los protones eran importantes porque a partir de la concentración de estos podíamos calcular el pH, ¿sí? Que era el menos logaritmo de la concentración de protones. Bueno, entonces para poder calcular la concentración de protones debemos contar con un dato. Este dato va a ser la constante de ionización del ácido. Cuando es un ácido se la nombra Ka y cuando es una base se la nombra como Kb. Esta es la fórmula de esa constante. La constante de ionización básicamente lo que hace es indicar la proporción entre lo que se ionizó y lo que quedó sin ionizar. En el numerador tenemos lo ionizado, que es X por X. La primera X es la concentración de protones y la segunda X es la concentración de acetatos, dividido por la concentración inicial menos X, es decir, lo que quedó del ácido. Concentración inicial menos X. Entonces, a partir de esta fórmula, que bueno, la podemos simplificar como
Ka igual a x al cuadrado sobre ci menos x. A partir de esta fórmula podemos despejar x y así calcular el valor de la concentración de protones, ¿sí? Entonces, en los ácidos débiles siempre vamos a necesitar el dato de la constante de ionización, ¿sí? De hecho, una manera de diferenciar ácidos y bases débiles de las fuertes es que en las consignas vamos a contar siempre con el valor de la constante, ¿sí? Los ácidos fuertes o las bases fuertes no tienen valor de constante. ¿Por qué? Porque se ionizan por completo. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a pasar a la resolución del problema. Bueno, vamos a comenzar entonces con la resolución de la solución A. Dice que es una solución de ácido acético. Este ácido es un ácido orgánico. Los ácidos débiles en general suelen ser ácidos orgánicos, que tiene una concentración de 0,1 molar y que tiene una constante, esta sería la concentración inicial, y tiene una constante de 1,8 por 10 a la menos 5. La consigna general pedía que calculemos el pH, y el pH era igual a el menos logaritmo de la concentración de protones. Bien, como mencionamos hace un rato, en este caso no podemos obtener directamente la concentración de protones a partir de la concentración inicial. O sea, para poder calcular la concentración de protones tenemos que recurrir a la constante, ¿sí? La constante, la fórmula, recuerdan que era x al cuadrado sobre concentración inicial menos x, ¿sí? X por x, o sea, lo que se ionizó. Una x es la concentración de protones y otra x es la concentración de acetatos, sobre Ci menos x, ¿sí? O sea, lo que quedó del ácido una vez que se alcanzó el equilibrio de la ionización. Bien, lo más correcto sería igualar esta expresión a 0 para así poder calcular el valor de x. Si igualamos a 0 esta expresión nos quedaría lo siguiente, que menos x al cuadrado menos k por x más k por ci sería igual a 0. A partir de esta expresión cuadrática deberíamos calcular las raíces de la misma utilizando la fórmula de la resolvente, que era menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo eso dividido por 2 por a, ¿sí? Digamos que lo más correcto sería hacerlo de esta manera. Entonces ahí obtendríamos dos valores de raíces, seguramente uno sería positivo y otro negativo. Lo que hacemos es tomar el valor positivo y ese valor sería la concentración de protones. Bien, como es un método algo complejo y un poco extenso, no vamos a utilizarlo en esta cursada, ¿sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para simplificar un poco los cálculos, vamos a tomar la fórmula original de la constante y lo que vamos a hacer es despreciar la x del denominador, ¿sí? Esa x la vamos a eliminar. ¿Cuándo podemos hacer esto? Cuando los valores de la constante tienen potencias que son menores o iguales a 10 a la menos 4. Por ejemplo, 10 a la menos 5, 10 a la menos 6 y así sucesivamente. Nosotros en todos los problemas que trabajamos vamos a utilizar constantes bastante pequeñas, ¿sí? Que van a estar en este orden. Por lo tanto podemos aplicar este método, ¿sí? ¿Por qué entonces podemos hacer esto? Porque si la constante es muy pequeña, la cantidad ionizada también va a ser muy pequeña. O sea que x va a ser muy pequeña y se puede decir que x va a tender a 0, ¿sí? Va a ser un valor muy pequeño que va a estar cerca de 0, ¿sí? Y por ese motivo la concentración inicial menos x va a ser
muy parecida a la concentración inicial, ¿sí? Por ejemplo, puede pasar que la concentración inicial sea de 1 y que la concentración inicial menos X dé como resultado 0,9999, ¿sí? Entonces es muy similar ese valor y entonces podemos despreciar el valor de X. Bueno, una vez que despreciamos este valor, podemos despejar la X de la fórmula. Nos quedaría de la siguiente manera, que X es igual a la raíz cuadrada de la constante por la concentración inicial. Bueno, entonces ahora podemos averiguar la concentración de protones, ¿sí? Que dijimos que era igual a X. Y que X en este caso sería igual a la raíz cuadrada de la concentración inicial por la constante. Bueno, el valor de la constante lo tenemos, es 1,8 por 10 a la menos 5. Y el valor de la concentración inicial también lo tenemos, es 0,1. Hacemos el cálculo y vemos cuál es el valor de la concentración de protones. Da como resultado 1,342 por 10 a la menos 3. Esa sería la concentración de protones. Bueno, ahora que tenemos la concentración de protones, por fin podemos calcular el pH de la solución. Entonces el pH de la solución va a ser igual a el menos logaritmo de 1,342 por 10 a la menos 3. Entonces hacemos el cálculo y vemos que da un resultado igual a 2,872. Ahora lo que voy a hacer es anotar este resultado y voy a pasar al cálculo de la siguiente solución. La solución B es una solución de hidróxido de amonio que tiene una concentración de 0,5 molar y una constante Kb igual a 1,8 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Algo importante que me olvidé mencionar anteriormente es que las constantes de ionización van variando según la temperatura, ¿sí? Estas dos constantes son las que tienen los dos compuestos a 25 grados centígrados, ¿sí? Acá en estos dos compuestos coincide que a 25 grados tienen justo el mismo valor de constante, pero no pasa con todos los compuestos, ¿sí? Cada compuesto tiene una constante diferente a cada temperatura dada. Bueno, entonces retomando, la consigna general nos pedía que calculemos el pH de la solución, o sea que calculemos el menos logaritmo de la concentración de protones. Bien, ¿qué ocurre en este caso? Tenemos una solución de una base. Entonces las bases no liberan protones en solución, lo que liberan son oxidrilos. Por ese motivo primero deberíamos calcular el pOH, que se obtiene mediante el menos logaritmo de la concentración de oxidrilos. Entonces, lo que debo calcular es la concentración de oxidrilos. Para esto necesitamos la fórmula de la constante. Kb es igual a x al cuadrado sobre concentración inicial menos x, ¿sí? Recordemos que la concentración inicial es la concentración del ácido y x va a ser igual a la concentración de, en este caso, oxidrilos. Bien, yo necesito despejar esa x de la fórmula. Mencionábamos hoy que había dos metodologías. La primera era igualar esta expresión a 0 y mediante esa expresión calcular las raíces de la ecuación cuadrática con la resolvente. Ese era el método más complicado, ¿sí? Pero nosotros íbamos a utilizar el método más sencillo. ¿Por qué? Porque nuestra constante tiene un exponente que es menor a la menos 4, ¿sí? Es menos 5. Entonces la constante es pequeña, podemos usar el método que aplicamos en el caso anterior. Entonces Kb va a ser igual a x al cuadrado sobre ci. Si despejamos esto, nos queda que x es igual a la raíz cuadrada de Kb por ci. Lo único que tenemos que hacer ahora es reemplazar
y vemos que la concentración de oxidrilos, que era igual a X, va a ser igual a la raíz cuadrada de 1,8 por 10 a la menos 5 multiplicado por la concentración inicial, que es 0,5. Como resultado obtenemos una concentración de 3 por 10 a la menos 3 molar. Ahora que tenemos la concentración de oxidrilos, podemos calcular el pOH. pOH va a ser igual a el menos logaritmo de 3 por 10 a la menos 3. Hago el cálculo y veo que el resultado es igual a 2,523 o 2,523. Pero como necesito calcular el pH, debo recordar que el pH es igual a 14 menos pOH. Esto lo vimos en el cálculo de pH para bases fuertes. Reemplazamos en la fórmula y nos queda que el pH va a ser igual a 14 menos 2,523. Queda como resultado un pH de 11,477. Bien, analizamos los dos resultados que obtuvimos. En la primera solución obtuvimos un pH de 2,872. ¿Sí? Uno esperaría, viendo la concentración inicial, que el pH sea cercano a 0. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre? Tenemos un ácido que es débil, es decir, que solo una parte se va a ionizar. Es una parte bastante pequeña la que se ioniza. Entonces es lógico que el pH no esté tan cerca de 0, aunque la concentración inicial sea alta. Bien, algo similar ocurre con la segunda solución. Uno esperaría que el resultado esté más cerca de 14, porque la concentración inicial de la base es bastante cercana a 1. Pero como es una base débil, solo una parte se va a ionizar y es una parte bastante pequeña. Por ese motivo, el resultado está un poco más lejos de 14. Bien, con esto terminamos el video para pH de ácidos y bases débiles. En el siguiente video vamos a ver el cálculo de pH para soluciones buffer.